Ahora vamos a ver cómo se hace el cálculo para algoritmos que tienen naturaleza recursiva. Recuerden, si los algoritmos es recursivo, su tiempo de ejecución lo vamos a calcular de una forma. Hay una metodología para esto. Si el algoritmo no es recursivo y más bien es iterativo, entonces lo vamos a hacer de la otra forma. O sea, está la forma A y la forma B. ¿De acuerdo? No mezclen las cosas. Ahora, obviamente no mezclen a menos que el algoritmo también los vaya a mezclar. Es decir, en un algoritmo recursivo es posible, no está equivocado, es posible que tengamos un ciclo dentro del algoritmo iterativo, o sea, un ciclo iterativo dentro de un algoritmo que es recursivo. Puede darse esa situación, ¿ya? O también puedo tener un algoritmo iterativo y dentro de él hacer llamadas a otros procesos que pueden ser recursivos. Entonces ese tipo de combinaciones se pudieran dar. Entonces cuando se dan eso, por supuesto hay que hacer el cálculo un poco también diferente, digamos, ¿no? Pero vamos a ir a lo principal. ¿Cómo calculo el tiempo de ejecución de un algoritmo recursivo? En esta ocasión el problema es el mismo. Tengo que sumar los elementos de un vector, pero esta vez el algoritmo es recursivo. Entonces, lo primero hay que considerar que un algoritmo recursivo siempre va a estar en dos partes. Acuérdense, caso base, caso general, ¿no? Caso base, caso general. Por lo tanto, un algoritmo recursivo vamos a resolverlo utilizando 5 pasos. ¿Cuáles son? Paso 1. Hay que establecer las ecuaciones de recurrencia. ¿Qué significa? Vamos a poner el tiempo de ejecución de este algoritmo para n datos es igual a. En principio van a haber dos tiempos. En principio pueden haber 3, 4, 5 o más. Pero en principio todo algoritmo recursivo sí o sí va a tener dos tiempos. Uno para el caso base y otro para el caso general. Entonces ahora, ¿cómo hacemos ese cálculo? Vamos a hacer primero para el caso base, es decir, como este está usando una hipótesis de tipo n-1, entonces tiene solamente un caso base. Para eso igual hacemos prueba de escritorio. Si llamamos a esta función con un vector vacío de 0 datos, entonces va a comparar primero, ¿no? Esto de acá, n igual a 0, ya va 1. Como esto es verdadero, aquí tenemos otra instrucción, ya van 2. Como ha entrado aquí, por supuesto se va a saltar al else y va a ejecutar esta instrucción. Entonces tenemos 1, 2, 3 y ahí acabó el algoritmo. Por eso decimos que ese algoritmo tarda 3 si n 0. Este es el caso base. Ahora vamos a contabilizar cuántas veces se ejecuta o cuántas instrucciones se ejecuta en el caso general. Y vamos a anotar acá. Entonces, en el caso general n vale un valor cualquiera. Pueden pensar, por ejemplo, 10. Llamamos a esta función con unos 10. Se ejecuta esta comparación, ¿no? N igual a 0 y por supuesto, como es falso, va a saltar aquí. Aquí se va a ejecutar esta asignación, la asignación. Va una instrucción. 1 la comparación, 2 la asignación, 3 esta otra instrucción de acá. Todo esto es como una instrucción y después de que haga eso, return. Entonces este algoritmo en el caso general ejecuta 1, 2, 3, 4, pero hay que tomar en cuenta algo más. Este algoritmo está llamando a otra función que en realidad es la misma, ¿no es cierto? Está haciendo una llamada. Entonces, aparte de tardar estas 4 instrucciones, va a tardar lo que tarde esta función. Lo que tarde. Por eso anotamos aquí el tiempo que tarda esa misma función, porque es la misma, pero con un dato menos. Por esto, 1 menos. Estamos calculando el tiempo para n. Y el tiempo de n depende del tiempo que tarde el mismo algoritmo con n menos 1. ¿Y por qué lo ponemos así? Porque no sabemos, solo sabemos que lo va a llamar y obviamente cuando lo llame él va a tardar ese tiempo que no sabemos a ciencia cierta cuánto es. Entonces, aquí en los algoritmos iterativos lo primero que hacemos es, ya tenemos el tiempo con estas ecuaciones. Se llama ecuación de recurrencia por este lado, porque para saber el tiempo de n, yo necesito saber el tiempo de n-1. Entonces, por eso es recurrente. Al final todavía no sé cuánto tarda, pero ya tengo una fórmula, solo que es una fórmula recurrente, ¿no? Una fórmula, ya sabemos cuánto tarda para el caso base.
lo único que nos queda es esto de acá, que eso se denomina ecuación. Esta es como una ecuación y por lo tanto esta ecuación tendremos que resolver. Ya hemos planteado la ecuación de recurrencia. Es muy importante que esta ecuación esté bien planteada, porque si estuviera mal, todo lo demás depende de esto. Si esto está mal, por mucho que hagamos bien el resto de los procedimientos, va a estar mal el resultado. Paso número 2. Como aquí ya tenemos el tiempo, porque ya lo tenemos, solo que es recurrente. Entonces en este paso lo que vamos a hacer es eliminar la recurrencia, que aquí ya no esté en términos recurrentes. Uno de los métodos para eliminar recurrencia o resolver ecuaciones recurrentes es mediante iteraciones. Ese es un método. Hay otros más, ustedes pueden leer en los libros que se les ha facilitado para ver qué otros métodos de resolución de ecuaciones recurrentes hay. También en matemáticas llevan estos métodos, por eso es que no vale la pena que yo se los explique. De matemáticas ustedes tienen esos métodos para resolver ecuaciones recurrentes. Aquí simplemente vamos a usar una de ellas. Comenzamos entonces. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es copiar esta ecuación. El tiempo para n es igual al tiempo para n menos 1 más 4. Y vamos a resolver. ¿Cómo resolvemos? Por sustitución. Vamos a sustituir esta parte por su equivalente. ¿De dónde vamos a sacar el reemplazo? Por esto, de manera conceptual, este dice que el tiempo para una cierta cantidad es igual al tiempo para esa cantidad menos 1 o 1 menos de esa cantidad más 4. Entonces aquí vamos a sustituir, ¿no? ¿Cuánto tarda este algoritmo para sumar n menos 1? De acuerdo con esto dice, y hacemos la sustitución. Va a tardar lo que tarde para n menos 2 más 4. Fíjense, vuelvo otra vez. ¿De dónde sale esto de acá? De esta definición. Aquí dice que el tiempo para una cantidad cualquiera es el tiempo que tarde para uno menos de esa cantidad más 4. Por lo tanto, ¿cuánto tarda sumar n menos 1? Lo que tarde sumar n menos 2, 1 menos que esta cantidad, más 4 instrucciones. Estoy sustituyendo esto por su equivalente, de acuerdo a esto. Como he reemplazado sobre esta parte, queda todavía más 4. Ahora hacemos un poco de matemática y sabemos entonces que tarda, por lo tanto, el tiempo de n menos 2 más 8. Seguimos, segunda iteración, es decir, segundo reemplazo de esta llamada recursiva. El tiempo que tarde para esto es igual a ¿cuánto? A 1 menos, al tiempo que tarde para 1 menos que esto, 1 menos que esto es este de aquí, más 4. Todo esto está reemplazando esto. Y seguimos sumando. Paso siguiente, matemáticas. Sumamos estos dos, ya son 12 y ya está, ¿no? Iteración número 3. Reemplazamos. Decimos el tiempo que tarda para n menos 3 es igual al tiempo que tarde para 1 menos que esto, o sea n menos 4 más 4. Eso reemplaza esto de aquí. Más 12, que ya sería el tiempo de n menos 4 más 16. Y así sucesivamente vamos a seguir iterando. Y les aseguro que en un momento de esos, en la iésima iteración, vamos a notar que todo esto va a acabar siendo todo esto, ¿no? Por medio de las sustituciones hasta llegar al tiempo que tome sumar 0 datos. ¿Por qué estoy seguro? Porque esto me dice que estoy comenzando con n y voy bajando menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces si le voy restando n, va a llegar un momento en que esto se vuelva 0. Ahora, ¿y ese 0 de dónde sale? Bueno, aquí dice que el caso base es si n es 0. Entonces vamos a llegar llamando, esto también se puede interpretar de esta manera. Si lo llamo con n, hago esto y se vuelve a llamar con 1 menos y hace de nuevo todo esto con 1 menos, fíjense, se vuelve un ciclo, ¿no es cierto? Las llamadas. Pero esto no es un ciclo hasta el infinito. Va a seguir así disminuyendo hasta que en una de esas esto va a llegar a ser 0 y eso es caso base y se va a acabar, va a dejar de repetir, en otras palabras, ¿no? Entonces va a seguir haciendo esto hasta llegar al caso base. Este valor sale de aquí. Se lo voy a remarcar. Ese valor es el que hasta llegar ahí, hasta llegar al caso base.
Y más A, porque al final no sé, pues no voy a decir ahorita más 100, más 200, no sé. Eso va a depender, el valor de esto va a depender de cuántas iteraciones se hacen. Entonces ya tengo ahora una ecuación que es no recurrente. El tiempo de sumar n datos es igual a este tiempo que ya, repito, no es recurrente. Parece, pero no es, porque esto ya tenemos un valor, eso es 3. El tiempo que tarda con 0 es 3. Entonces ya no es recurrente, ya vamos a tener, pero nos falta encontrar el valor de A. Pero no se preocupen, para eso estamos aquí. Ahora vamos al paso número 3. Ya tenemos resuelta la ecuación, ya no es recurrente, pero hay una constante ahí que todavía no la conocemos. Paso número 3. Lo primero que tenemos que saber es cuántas iteraciones, de acuerdo a este comportamiento, en cuántas iteraciones llega al caso base. ¿Cómo lo hacemos? Para eso vamos a tener que construir una ecuación. ¿De dónde sale la ecuación? Mirando los parámetros recursivos. Vean, aquí es decir n-1 el parámetro. Luego pasa a n-2. En cada iteración va cambiando, ¿no? En cada iteración. Comienza con n-1, se hace -2, -3, -4, -5 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, de aquí voy copiando. Sé que hay n-, eso es fijo. Entonces, n-, pero el valor que está aquí, ustedes pueden notar que está variando. Es 1, luego 2, luego 3, o sea, y en ascenso, ¿no? Y en ascenso. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Este numerito también no está así nada más, sino que hay una correlación. Este numerito tiene relación con la iteración o el número de iteración que estamos haciendo. Si esto es 0, este es 1. Cuando este es 1, este es 2. En la iteración número 2, ese valor es 3. En la iteración número 3, ese valor es 4. Entonces, en la iésima iteración, el valor de esto que está aquí es 1 más que ese valor. Entonces volvemos. n- era, ¿no? El valor de i más 1. n-1, n-2, n-3, n-4. Entonces n menos i más 1. Y eso lo vamos a igualar a ¿cuánto? En forma genérica sería eso, ¿no? ¿Igualar a cuánto? Nos interesa saber el valor de este parámetro en la iésima iteración. En la iésima iteración. Es decir, cuando esto se haga 0. Cuando esto se haga 0. Entonces, este valor de aquí, el parámetro, lo trasladamos aquí. Y ahí hemos formado una ecuación. N menos i más 1 es igual a 0. Ahora hay que resolver esa ecuación. ¿Qué es lo que no sabemos? N sí, de alguna forma sí sabemos, porque el usuario nos va a pasar un valor para N. Nos va a decir cuántos datos va a sumar. Entonces, bueno, estamos ya en esta ecuación. Hay que despejar y qué es lo que a nosotros nos interesa saber. Simplemente pasamos esto para el otro lado. Ya está. ¿Sí? Despejamos la variable i y va a quedar de esta forma. Entonces el valor de i en este punto es igual a n-1, quiere decir que depende. Por lo tanto, si n vale 5, quiere decir que va a ser solamente 4 iteraciones antes de llamar al caso base. Si n vale 10, si va a sumar 10 elementos, significa entonces que va a ser 9 iteraciones, 9 veces va a ocurrir esto antes de llegar al caso base. O sea, 9 iteraciones hasta exactamente este punto en que llama al caso base. La llamada al caso base tiene todavía su tiempo. Ya encontramos eso. Ahora vamos al paso número 4. Lo que nos interesaba en realidad era saber el valor de A, pero para eso necesitamos saber en qué punto el valor de A. ¿Por qué es importante eso? Porque vean que ese valor, esa constante, tiene un valor dependiendo en qué iteración estamos. Entonces en el paso 4 vamos a calcular. ¿Cómo hacemos para calcular? Una tabla horizontal donde vamos a poner en una fila el número de iteración, desde la iteración 0, 1, 2, 3 hasta la iésima iteración, y el valor de esta constante que hemos llamado A. Entonces comenzamos. En la iteración 0, el valor de la variable A, fíjense, en la iteración 0 el valor de esa constante es 4, ¿no? Esto es
4 en la iteración número 0. De ahí pasamos a la iteración 1. De la iteración 0 vamos a la iteración 1. ¿Qué ocurre de aquí a aquí? Fíjense, este 4, que es este de acá, se le tiene que agregar 4 debido a esta iteración. Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Más 4 en la iteración 1. ¿Qué pasa de ahí? Hasta ahí ya tengo 8. Fíjense, 4 más 4, 8. En la iteración número 2, la iteración incrementa otros 4. ¿Qué pasa en la iteración número 3? Le aumenta al resultado anterior, fíjense, este es el 12, le aumenta otros 4. Y podemos deducir que así sucesivamente va a ocurrir. Lo que estamos viendo es que en cada iteración le está aumentando 4, 4, 4, 4, en cada iteración. Por lo tanto, va a ocurrir eso mismo todas las veces, incluyendo esta ocasión. También le va a agregar 4. Ahora, quiero saber el valor de A, pero ¿dónde? El valor de A aquí es 4. El valor de A en este punto es 8. ¿No? El valor en este punto es 8. 4 más 4, 8. El valor en este punto es 16. 4 más 12, 16. El valor en este punto. Entonces ahí, 4 más 4 más 4 más 4. En este punto A vale 16. Pero nos interesa el valor de A no aquí, ni aquí, ni acá, que nos sirven para deducir. Nos interesa el valor de esa constante en este punto. Aquí es donde nos interesa saber el valor. Para eso, lo que hacemos es sumar todos esos valores hasta allá. Entonces A es igual a ¿qué? Como ven aquí, cuando I vale 1, este es 4 y le suma 4 y 4, entonces el 4 una vez, 2 veces, 3 veces y veces. El 4 se está sumando y veces. Acuérdense que la multiplicación es una suma abreviada. Estoy sumando una constante, la 4, 4, 4, 4 más 4 hasta el valor de I. Entonces va a ser I veces el 4. Desde aquí hasta aquí. Pero todavía hay un 4 más. Entonces eso más 4. ¿Listo? Ya tengo entonces el valor de la constante, pero está en términos de I, del número de iteraciones. Nos interesa en términos de la cantidad de datos, no de las iteraciones. Por lo tanto, no hay problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos el valor de la variable I en términos de n, que lo hemos calculado anteriormente y ahora lo vamos a aplicar. Esto significa que solo hay que reemplazar esta variable por su equivalente. Si lo hacemos, entonces tenemos A es igual a ¿qué? Bueno, ahí está. A n menos 1 multiplicado por 4 más 4. Ahí aplicamos un poco de matemáticas. Resolvemos eso. Y vamos a tener 4n menos 4 más 4. Hacemos más matemáticas. Y finalmente A vale 4n. Nada más. Ya sabemos entonces ahora cuánto vale esta constante. Ahora nos vamos al paso número 5. Antes de ir al paso 5 necesito que recuerden tres cosas. Primero, esta es la ecuación recurrente, ¿cierto? Esta es la ecuación recurrente. Por este mecanismo lo deshicimos la recurrencia y ya tenemos la ecuación no recurrente. Pero aquí había una variable o constante, perdón, y esa la hemos calculado acá. Entonces vamos ahora al paso 5. Vamos a hacer el cálculo final. Ahora, lo que tenemos que hacer simplemente es sustituir la constante de la ecuación. Recordemos dónde quedamos. Habíamos quedado que el tiempo ya no está recurrente, ¿sí? Parece recurrente por esto, pero no lo es. ¿Y qué vamos a hacer? En primer lugar vamos a sustituir esto por su valor. Ya sabemos que el tiempo para sumar 0 es 3, ¿cierto? Y vamos a sustituir también el otro. Sabemos que el valor de A era 4n. Entonces, ¿cuánto tarda el algoritmo? 3 más 4n. Ya está, ya lo tenemos. O 4n más 3 si lo reorganizamos. Pero esto no es suficiente, no vale dejarlo así, porque tenemos que dar el tiempo del algoritmo, entonces hay que escribirlo formalmente, ¿no? El tiempo va a ser el tiempo que tarda sumar n elementos es igual a 3 si n es 0 para el caso base, y va a tardar 4n menos 3 para cualquier otro valor de n, ¿no? Mayor a 0.
Listo, ya tenemos el cálculo de tiempo de nuestro algoritmo. Ya sabemos entonces, son 5 pasos. Paso 1, establecer la ecuación recurrente. Paso 2, eliminar la recurrencia. Paso 3, averiguar el número de iteraciones. Paso 4, calcular las constantes. En este caso solo había una. Y paso número 5, reescribir la ecuación, pero ya en términos no recurrentes. Recuerden, esto es la fórmula, ¿no? Nosotros calcular el tiempo significa encontrar la fórmula que va a ayudar a calcular el tiempo. Valga la redundancia. Ahora hay que comprobarlo. Vamos a hacer también la prueba. ¿Cómo hacemos la prueba? Con prueba de escritorio. Sabemos, por ejemplo, si n, voy a probar con n ahora igual que hace rato, con n igual a 3. ¿Cuánto es o cuántas instrucciones va a ejecutar este algoritmo si el vector tuviera 3 datos? De acuerdo con esto, con 3 datos, aquí 4 multiplicado por la cantidad, eso nos dice la fórmula, ¿no? Más 3. Entonces matemáticamente, o sea, con la fórmula que hemos calculado, esto sería 3 por 4, 12, 13, 14, 15. Este algoritmo debería poder ejecutar 15 instrucciones. Vamos a ver si eso es cierto. Ahora vamos a empezar a contabilizar. Primero, vamos a llamar a esta función con 3, ¿no es cierto? Entonces la primera es con 3 y voy a ir anotando. Compara, 3 igual a 0, falso. Ya lo comparo. Como es falso, salta. Ejecuta esta parte, va a una instrucción. Ejecuta la otra suma, ¿sí? Esta de acá. Y retorna. Entonces podríamos decir van 1, 2, 3, 4. Entonces voy a ir anotando aquí. Ejecutó 4 instrucciones. Pero falta. ¿Qué falta? Hemos contado las 4, 1, 2, 3, 4, pero aquí hay una llamada a una función. Entonces nos falta saber cuánto tarda, es recursivo, acuérdense, y lo va a llamar con cuánto. Fíjense que n vale 3, entonces aquí lo está llamando con 2. Entonces habrá que revisar nuevamente cuánto va a tardar con 2. Entonces lo voy a hacer de esta manera. Como va a llamarlo, esta vez va a ser con 2, ¿no es cierto? Está entrando hasta de aquí, viene para este lado, solo que con 2. Entonces compara, 2 es igual a 0, falso. Se viene por aquí, va a ejecutar esta asignación, luego va a ejecutar esta suma, después de esto va a retornar. Como están viendo, 1, 2, 3, 4 instrucciones está tardando esto, más ¿cuánto? Falta todavía porque en todo esto hemos visto que suma y hace todo, pero falta saber cuánto tardará esto. Entonces necesito saber cuánto va a tardar ese que es el tiempo para 1. ¿Por qué 1? Porque n vale 2 y 2 menos 1 es 1. Listo. Ahora necesito saber cuánto tarda para 1. ¿Cuánto tardará para 1? Entonces eso significa que hay que hacer la llamada recursiva, pero enviándole como parámetro 1. Con 1, si esto vale 1, entra por aquí. n es 0, está comparando. Eso es falso. Después de hacer esto, va a asignar. Después de asignar, va a hacer esta otra suma, cálculo simple, y va a retornar. Y fin. ¿Cuántas instrucciones son? Miren, 1, 2, 3, 4. Entonces, el tiempo para 1 son 4 más el tiempo que va a tardar para 0. ¿De dónde sacamos ese 0? Va a llamar otra vez, pero ¿con qué valor? Con 0. Listo. Ya tenemos todo lo necesario. Aquí teníamos 4, ¿no es cierto? Más el tiempo para 2, que es 4. Más los 4 de aquí, más el tiempo para 0. Acuérdense que el tiempo de 0 aquí está, ¿no? No voy a hacer otra vez la entrada, no tiene sentido. Aquí dice que si el vector tiene 0 datos, va a ejecutar 3. Entonces aquí tenemos 4 más 4, 8, más 4, 12, más 3, 15. Como pueden ver, este algoritmo recursivo, para sumar 3 elementos del vector, ha ejecutado 15 instrucciones, que corresponde, obviamente, ¿con qué? Con el tiempo teórico. En teoría, según la fórmula que hemos calculado, con 3 datos debería ejecutar 15 instrucciones. Lo hemos hecho manualmente paso a paso y hemos determinado que efectivamente con 3 ejecuta 15 instrucciones. Eso está comprobando que nuestra fórmula es correcta. Bien, ya tienen entonces los mecanismos suficientes para poder hacer cálculos. Ahora de aquí en más, solo les queda a ustedes ahora hacer los ejercicios correspondientes para calcular. Pero ya saben que si su algoritmo es iterativo, usan el mecanismo para iterativo. Y si es recursivo, este otro mecanismo de 5 pasos para determinar el tiempo de ejecución.
y el resultado tiene que quedar así, de esta forma, ¿no? Así. Bueno, eso es todo, señores.